saludo de paz en el nombre de Jesús. Qué alegría verlos. Un saludo a todos los que están conectados desde diferentes lugares del país. Que sea la paz de Dios sobre sus vidas. Vale la pena hacer el esfuerzo, juntarse con un vecino, con un amigo y juntos poder adorar a Dios. Vale la pena si no tienes teléfono, internet o alguna forma para conectar, que te acerques hasta la sede y aquí adoramos juntos. Estamos en un tiempo donde necesitamos aliarnos, donde necesitamos unirnos, donde necesitamos improvisar. La palabra de Dios dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Quizás se cayó el internet para que te acerques a alguien. Quizás no tienes teléfono para que te juntes con alguien. Y no es más que Dios provocando la unidad en medio de su pueblo. Así que mucha paz en el nombre de Jesús. Qué bueno que Dios nos regala la oportunidad de hacerlo de diferentes maneras. Seguimos las semanas radicales en casa y las semanas flexibles aquí en el auditorio. Muy pronto tendremos sede propia y ahí entra mucha más gente. Vamos a 1 Samuel capítulo 18. Yo espero que usted haya venido hoy con fe de que Dios le va a hablar, con fe de que Dios tiene una palabra que va a traer paz a tu corazón, con fe de que Dios va a consolar tu vida, va a enfocar tu vida, con fe de que el Espíritu Santo va a ministrar hoy tu corazón. Así que 1 Samuel capítulo 18. ¿Quién alguna vez ha tenido una mala experiencia? Y fruto de la mala experiencia cerró su corazón. Pero después se atrevió a dar una oportunidad y descubrió que valió la pena dar otra oportunidad. Así nos pasa. Muchas veces nos pasa algo malo y nos cerramos, pero luego nos atrevemos a darnos una oportunidad, a darle una oportunidad a alguien y nos damos cuenta que valió la pena. Así que vamos a la palabra de Dios. 1 Samuel capítulo 18. Dice así: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. ¿Cómo es eso? El alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Jonatán era el hijo del rey. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David, verso 5, alerta, aquí quiero llegar. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Verso 5 una vez más. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl.
¿A quién iban a recibir? Al rey Saúl, como debía ser, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Ellas salieron a recibir a Saúl y miren lo que cantaban. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Vamos a leer un poquito más. Vamos a descarriarnos aquí leyendo. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Es interesante la historia. Saúl fue el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. Saúl era un hombre grande, fuerte, un hombre que resaltaba. Saúl fue un hombre a quien Dios escogió, un hombre lleno de virtudes, un hombre atractivo más que cualquiera. Dice en la historia que donde se paraba Saúl, de hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera. Y tenía el cabello largo y era alto y era así, todo fuerte. La Biblia lo describe como un hombre huemoso, atractivo, un hombre a quien Dios utilizó para traer libertad a su pueblo. Fíjese con esto. No vayan a mirar a Saúl allá, piensen en el de la Biblia. Entonces, la palabra de Dios cuenta que Dios levantó a este hombre para libertar a su pueblo, para ser de bendición. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo, este hombre cayó en desobediencia. Y eso desagradó a Dios. La desobediencia trajo como consecuencia que él comenzó a decaer. La desobediencia le trajo como consecuencia que Dios lo desechó. Porque obedecía a Dios en parte, en lo que él consideraba y no en lo que Dios consideraba. Y este fue el mayor problema de Saúl. Un hombre a quien Dios escogió, un hombre a quien Dios llamó. ¿Cuál fue el problema de Saúl? Que hacía lo que a él le parecía. ¿Cuál era el problema de Saúl? Que no cumplió con todo lo que Dios lo mandó a hacer. Y muchas veces nosotros nos portamos así. Cumplimos solo con una parte de lo que Dios manda. Y esto no le agrada a Dios. Cuando vives solo una parte, en el pasaje de hoy pueden notar que a Dios no le agrada así. Con Dios es o todo o nada. Él es el Señor, Él es el Rey. Entonces, la vida de Saúl desagradó a Dios al punto de que Saúl llegó a matar a sacerdotes. Saúl estaba dispuesto a matar a cualquiera, porque era lo que él creía. En algún momento Samuel dijo: si Saúl lo supiera, me mataría. Imagínense al punto que llegó Saúl, que los profetas, que la gente de Dios ya como que pensaba si se le acercaba
o no se le acercaba. Ese es un pasaje que me dice a mí, oye, así se puso Saúl, que el mismo Samuel, un hombre que amaba a Dios, que estaba con Dios, dijo, oye, y si ese hombre se entera de eso, me mata. Porque cuando el pecado llega a la vida de un hombre, a la vida de una mujer, cuando el pecado llega a la familia, el pecado ciega, el pecado embrutece. Y a veces tú dices, pero es que no entiendo por qué se porta así. Pero es que no me cabe en la cabeza cómo responde de esa manera. Pero si él no era así, ¿qué le pasó? El pecado daña el corazón, el pecado daña la mente, el pecado cauteriza los sentidos. Y cuando abrimos las puertas al pecado, nos volvemos groseros, nos volvemos rabiosos, nos volvemos irónicos, nos volvemos sarcásticos. Cuando abrimos las puertas al pecado, le hacemos daño a los que amamos, le hacemos daño a los que un día fueron de bendición para nosotros. Esto es lo que pasó en la vida de Saúl. Cuando abrió las puertas a la desobediencia, cuando abrió las puertas al pecado, su conciencia fue cauterizada y comenzó a hacer cosas que comenzaban cada vez a dejarlo mal. Entonces, el hombre que en un momento fue bendito, el hombre que en un momento resaltaba, el hombre lleno de virtudes, el hombre del que me enamoré, el hombre que llamaba la atención de todos, el hombre a quien Dios escogió, el hombre a quien Dios puso, el hombre lleno de virtudes. Con el tiempo, esas virtudes cambiaron. Comenzaron otras características a resaltar en la vida de Saúl. ¿Cuáles fueron esas características? 1, desobediente. 2, agresivo. 3, enfermo. Entonces ya no solamente andaba rabioso, sino que parece que tenía una migraña, había un espíritu malo que lo atormentaba. 1, desobediente. 2, agresivo. 3, enfermo. 4, atormentado. Fueron las cualidades, las particularidades que con el tiempo caracterizaron a Saúl. Pero esto no solamente le hizo daño a él, esto le hizo daño a los que le rodeaban. Porque el pecado no solamente te destruye a ti, destruye a los de tu alrededor. Lo que pasa es que el pecado muchas veces es como un perro caliente. Levante la mano al que le gusta el perro caliente. Sí, me puedes quitar esas fotos de ahí, porfa, que me distraen un poquito, están como tiesas. El pecado es como el perro caliente. A muchos nos gusta el perro caliente. Y dígame cuando usted va donde ese señor que pocas veces cambia el agua y esas salchichas tienen cebolla, ajo, ají, y levanta esa tapa y sale ese olor. Y te entregan el pan calentico y la salchicha y salsa de tomate, mayonesa, mostaza, queso. Y usted después le echa la tártara, la de ahumada, y hasta que se le bota, hasta usted le echa hasta que el perrero se pone bravo con usted. Dígame si usted no lo ha hecho. Cuando el perrero lo ve así a usted con el rabo del ojo, es que usted suelta el pote de la salsa, o me va a decir que no. Y usted se ríe y a usted se le olvida que el perro caliente es caro y se le olvida que está comiendo ahí porque no tenía más plata. ¿Le ha pasado que va al mesón plateado porque no tenía plata y cuando le dan ese perro caliente se le olvidó hasta que no tenía plata? Y agarra y se chupa el dedo y no quiere que nada se le bote. Pero evaluemos el contenido. Ya le dio hambre, eso es lo que quería. Evaluemos el contenido. El pan de perro caliente es el pan que más levadura lleva. Para que él pueda ponerse blandito,
Es el pan que más levadura lleva. La salsa de tomate, la mayonesa y la mostaza, ¿cuánto daño hacen? La salchicha, ¿cuánto daño hace? Usted no sabe ni cómo la hacen. Imagínese lo que quiera. Pero usted va a los expertos en comida, a los expertos en salud, y comerse un perro caliente es tan rico, pero es un veneno. Diga conmigo, pero a mí me gusta. ¿Cómo hacemos si me gusta? Y después cuando cumplen 40 años o cumplimos 40 años, 50 años, que tiene problema con el azúcar, que tiene problema con la sangre, que un dolor de cabeza que no sabe de dónde es, y que un quíster, y que la vena tapada, y que no, que el gobierno, y no hay hospitales, y que las clínicas son caras, pero eso no lo pensaste cuando te comiste los perros calientes. Si hubiese cuidado más tu salud, no andaras tan bravo con los hospitales ni con las clínicas. Entonces el pecado, él se disfraza con sabores, con olores, para que tú caigas, pero luego vienen las consecuencias. Entonces las consecuencias no solamente te afectan a ti, afectan a tus hijos. Afectan a los que te aman, afectan a los que te tienen que llevar para el médico, afectan a los que estaban ahorrando para comprar, para pagar sus estudios, ahora los tienen que gastar en medicina. Entonces, de alguna manera, nos afecta a todos. ¿Cuánto dicen ahí? Y tan rico que cuando hablaba del perro caliente. Entonces, todo eso que pasó en la vida de Saúl repercutió sobre el pueblo. Vamos a ver de qué manera esto afectó al pueblo. Número uno, el pueblo se dividió. Cuando vieron que Saúl, el rey, el capitán, el líder, se volvió como loco, el pueblo se dividió. El pueblo se decepcionó. Muchas veces fue avergonzado, le tocó correr delante de sus enemigos. Entonces el pecado de Saúl no solamente le afectó a él, afectó a los que le rodeaban. Pero en medio de todo esto, Dios levantó a otro hombre. Diga conmigo, a otro hombre. No fue otro Dios, fue a otro hombre. Otro hombre con virtudes. Otro hombre que también tenía características de bendición, pero que también en algún momento, como era hombre, como era humano, cometió errores. Pero ese es David. Pero en nuestro pasaje de hoy vemos que David fue un hombre que permaneció fiel a Dios. Entonces, todo este cuadro en la vida de Saúl no fue una oportunidad para David posicionarse. En medio de la historia vemos que David, a pesar de que el pueblo se dividió, él no se dividió. A pesar, él permaneció con Saúl. Independientemente de los errores, él permaneció con Saúl. Él se mantuvo fiel, él se mantuvo leal. En medio de la crisis de Saúl, David iba a la guerra, David venía de la guerra, David atendía al pueblo, David amaba al pueblo. Y eso comenzó a resaltar. Entonces, en vida de Saúl, David, número uno, sirvió a Dios. Número dos, al rey. Número tres, a su pueblo. Y fue notorio que Dios estaba con él. Tres particularidades de un hombre de Dios. Sirve a Dios, sirve a sus líderes, sirve a su pueblo. El pecado de los líderes no lo detiene. Alerta con eso. Entonces, fue notorio que Dios estaba con David. Cuando tu mirada está puesta en el Padre y no en el líder, no hay hombre, no hay circunstancia que te opaque.
Entonces, en el pasaje de hoy, usted ve al rey, el líder, el hombre que Dios puso. Pero también ve a David, un hombre que se guardó para Dios. Y el pecado de Saúl no lo opacó. La división del pueblo no lo opacó. Estudie la historia conmigo. El pecado de Saúl no opacó la vida de David. El pecado del pueblo no opacó la vida de David. Cuando estudiamos la historia, ¿qué fue lo que opacó la vida de David? Su propio pecado. Pues fueron sus propios errores los que opacaron su vida. Entonces, necesitamos permanecer independientemente de lo que haga Saúl. Independientemente de lo que hagan los demás, tú necesitas ser fiel a Dios, ser fiel a tus líderes, ser fiel a tu pueblo. No puede detenerte el pecado de los demás. La gente no era tonta, la gente notaba cómo Dios estaba con Saúl, y por eso es que la gente cantaba: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Porque es tu pecado el que te opaca, no es el de los otros. Necesitas ser fiel, necesitas permanecer independientemente de lo que hagan los demás. Muchas veces nosotros, vamos a decirlo en criollo, arrugamos porque vemos a los demás arrugar. Nos desanimamos porque vemos a los demás desanimarse. Retrocedemos porque vemos a los demás retroceder. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere hacer grandes cosas con gente que se atreve a mirarlo a Él, que se atreve a serle fiel a Él. Cuando te atreves a serle fiel a Dios, no hay rey que pueda afectarte, no hay pueblo que pueda hacerte retroceder. Saúl agarró la lanza y se la zumbó a David, lo quería sacar del juego. Pero David lo pudo esquivar. Pero la lanza no atravesó a David. Iglesia del Señor, hoy vengo a decirte: si te atreves a honrar a Dios, si te atreves a creerle a Dios, el daño de tu marido, el daño de tus hijos, el daño de tu vecino no va a poder tocarte, porque Jehová de los ejércitos es tu Dios. ¿Cuándo puede tocarme? Cuando yo abro puertas. Cuando el mal puede tocarme, cuando yo decido mirar a los demás y no poner mi mirada en el Padre. Necesitamos oír a Dios. Cuando oímos a Satanás, nuestra manera de ver cambia. Alerta con esto: cuando oyes a Satanás, tu manera de ver cambia. ¿Y qué tiene que ver el oído con el ojo? En Génesis está Adán y está Eva. Y vino la serpiente a hablar con Eva. Y la serpiente comienza a hablar con Eva, pero después que habla la serpiente dice: y vio la mujer. ¿Cuándo cambió su manera de ver? Cuando empezó a oír a Satanás. Nada de oír a Satanás. Nada de conversar con Satanás. Tu manera de ver cambia. Y yo lo puedo notar. Y la gente lo puede notar. Cuando baja tu mirada del Padre y la pones en el hombre. ¿Cuándo cambió Eva? Cuando oyó a Satanás. ¿Cuándo cambió Saúl? Cuando abrió puertas a Satanás. ¿Cuándo cambió David? Cuando abrió puertas al enemigo. Entonces, al enemigo, ni agua. David, en vida de Saúl, fue un canal de bendición para todos. David, en vida de Saúl, fue un canal de bendición para todos. No tenemos datos de que David en algún momento irrespetó a Saúl.
Y eso era lo que a la gente no le cabía en la cabeza. Pero si el hombre te quiere matar, pero si el Señor lo pone en tu mano, David decía, Dios me libre de levantar la mano contra el ungido de Jehová. No tenemos en escena a David irrespetando a Saúl. David fue paciente. David dejó los resultados a Dios. Fue paciente, aunque el otro se volvió loco, aunque el otro estaba enfermo, aunque el otro estaba atormentado, David se mantuvo fiel a Dios. Dios es experto en premiar la obediencia. Dios es experto en honrar a los que le honran. Nada de escuchar a Satanás, que lo mismo que le hicieron a él me va a pasar a mí, que esto pasó por esto, que aquello pasó por esto. Atrévete a creerle a Dios, atrévete a vivir para Dios, atrévete a honrar a Dios y vas a ver cómo el Señor pelea por ti, cómo el Señor habla de ti, cómo el Señor te abre puertas a ti. ¿Alguien cree eso en este lugar? ¿Alguien le da un aplauso a Jesús? Todo lo que hizo Saúl terminó trayendo una consecuencia. ¿Sabe cuál es la consecuencia del pecado? Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Cuando abrimos puertas al pecado, ¿qué es lo que viene a nuestras vidas? La muerte. Cuando entra el pecado en la familia, entra la muerte. Y bueno, pero nosotros estamos vivos. ¿Qué se murió? La confianza. ¿Qué se murió? El respeto. ¿Qué se murió? El amor. ¿Qué se murió? ¿Qué se apagó? ¿Qué dejó de ser? La felicidad. Todas esas cosas comienzan a morir cuando entra el pecado. Pero la palabra de Dios dice, la paga del pecado es... La paga de Dios es vida eterna. No sé qué tantas cosas murieron en tu hogar. No sé qué tantas cosas murieron en tu vida. No sé qué tan muerto estás. Pero si te atreves a oír la voz de Dios, Dios puede levantarte como levantó a Lázaro. Dios puede levantarte como levantó al hijo de la viuda. El Señor puede restaurar, el Señor puede transformar, pero tienes que atreverte a oír la voz de Dios. Tienes que atreverte a obedecer. Tienes que atreverte a vivir para Dios. No es el pecado de los demás el que te marchita. Es nuestro propio pecado el que nos marchita. Entonces, en vida de Saúl, David pudo permanecer, pero Saúl murió. Cuando muere Saúl, vamos a 2 de Samuel capítulo 5. Vamos a ver, prepárese para lo mejor. 2 de Samuel. Vamos a leer, vamos al capítulo 2 primero. Vamos a ver qué pasó cuando muere Saúl. Capítulo 2, verso 4. Y vinieron los varones de Judá, y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Los que en algún momento estuvieron dispersados, cuando muere Saúl, vienen a David. Ahora vamos al 5. Perdóneme que lo puse a correr. Eso lo vimos ahí, vimos a Judá. Capítulo 5, mire lo que dice. Vinieron
todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. ¿Qué fue lo que le dijeron? En vida de Saúl, tú eras quien llevabas el pueblo a la guerra, tú eras el que lo traía, hueso tuyo y carne tuyo somos. La gente sabía que Dios estaba con David. Dios quiere levantar hombres y mujeres para traer bendición a Venezuela, para traer bendición a Caracas, para traer bendición a las familias. Pero esos hombres y esas mujeres tienen que servir independientemente del error de los líderes. El error de los líderes no puede detenerte. No debes detenerte con los que se detienen. Entonces, primero vino Judá, después vino Israel. Y se unieron las 12 tribus y se le pusieron al servicio a David. Si te atreves a honrar a Dios, si te atreves a vivir para Dios, vas a ver cómo ese esposo vuelve, vas a ver cómo esos hijos vuelven, vas a ver cómo los vecinos vuelven, vas a ver cómo de las naciones van a venir a preguntar por ti. La gente va a notar que Dios está contigo y van a querer de lo que tú tienes. Dios es bueno. Normalmente cuando se habla, David estuvo en Hebrón 7 años. El número 7 muchas veces indica lo perfecto de Dios. La perfección. Eso me dice a mí que David esperó el tiempo perfecto. David no se apresuró a tomar la justicia por sus manos. David se atrevió a esperar en Dios y fue Dios quien lo hizo rey. Muchas veces nosotros queremos que la gente nos obedezca y queremos que la gente venga a nosotros y que la gente haga lo que nosotros decimos, y no sucede. ¿Por qué no sucede? Porque no está el respaldo de Dios sobre esa vida. Hubo un tiempo para David. 7 años, muchos años más esperó. Dios le dio una promesa, le dijo: tú vas a reinar, tú vas a hacer esto, quiero hacer esto contigo. Pero eso no pasó así. Nosotros a veces queremos que las cosas pasen así, que las cosas pasen corriendo. Pero así no obra Dios. El Señor te llama, el Señor te da promesa, pero luego te da un tiempo para que tú modeles fidelidad, para que tú modeles lealtad, para que tú modeles compromiso. Y nosotros muchas veces queremos retroceder porque se nos dieron promesas, nos hablaron bonito, vinieron y me dijeron que Cristo iba a cambiar mi vida, que todo iba a cambiar, que todo iba a ser maravilloso. Y eso es real, pero también hay un tiempo donde tú tienes que demostrarle a Dios que lo amas. Hay un tiempo donde tú tienes que demostrarle al Padre que lo quieres por lo que Él es y no por lo que Él da. Entre las personas que seguían a Jesús, entre las grandes multitudes que seguían a Jesús, había gente que buscaba a Jesús solo por los panes y los peces. Hay gente que sigue a Dios solo por lo que Él da. Y Dios no quiere eso con nosotros. Dios no quiere que tú lo busques nada más para que Él te dé la comida, nada más para que Él repare tu matrimonio, nada más para que Él vuelva a tus hijos a tu casa. Esa no es la verdadera razón por la que debemos buscar a Dios. La verdadera razón es por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo bueno que es, por lo que ha hecho conmigo. Entonces, necesito
exaltar a Dios. Necesito tener una relación con Dios. ¿Cuál fue el catalítico en la vida de David? Lo que lo llevaba a otros niveles, su relación con Dios. ¿Qué era lo que el catalítico en la química? Es eso que mueve, que activa, que hace explotar. ¿Qué era lo que llevaba a David de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo? Su relación con Dios. Tu relación con Dios es la que va a desatar la sanidad sobre todo lo que tienes. Dios es bueno. La sociedad de hoy se encuentra como Israel en algún momento. Número 1, hay división. Número 2, hay decepción. Levante la mano si usted conoce a alguien que anda por ahí decepcionado. Decepcionado porque votó por no sé quién y no hicieron no sé cuándo. Decepcionado porque le dijeron que le iban a dar y nunca le dieron. Decepcionado porque un hijo, porque el primo, porque el hermano le hizo lo que usted no se esperaba que le hiciera. Decepcionado porque mi mamá me dijo que me iba a comprar y no me compró. ¿Hay alguien aquí que pueda decir Dios me está hablando? Quizá hoy no hay tanto grito y tanto aplauso, pero como que el Señor está hablando. Avergonzado. El pueblo de Israel en algún momento estuvo avergonzado. ¿Cómo anda la gente avergonzado? ¿Conoces a alguien que anda avergonzado? ¿Conoces a alguien que le cuesta mirar a los ojos? Entonces la sociedad de hoy se encuentra como Israel en los días de David, en los días de Saúl. Pero Dios desea, escúcheme bien, se lo comparto con todo mi corazón. Dios desea levantar hijos como David, que en vida de Saúl tomen a otros de la mano. Que en vida de Saúl canten a otros para traer paz. No se trata de venir a cantar. No se trata de estar en la alabanza. No se trata de darle ahí a las perillas para que se escuche bien. Esa no era la razón por la que cantaba David. David cantaba para adorar a Dios. David cantó para aliviar el tormento de Saúl. Esa tiene que ser la razón de tu adoración. No porque tengo que hacer algo, no porque tengo que servir. La razón de la adoración tiene que ver con el Padre. La razón de la adoración tiene que ver con exaltar al Padre para traer alivio a los corazones. Eso era lo que hacía Saúl. Y esa es la verdadera vida de un tañedor. Dios le ha puesto por nombre a este ministerio tañedores. Un tañedor es alguien que tocaba para que el Espíritu de Dios descendiera sobre la vida del profeta. Cuando buscaban a los profetas, el profeta dijo: tráiganme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, el Espíritu de Dios descendía sobre la vida del profeta y había libertad, había bendición, había dirección. El sábado en la noche, cada día antes de acostarte: Señor, queremos que hables este domingo, queremos que te manifiestes este domingo, pero te angustias por la nota, te angustias por la reunión, te angustias por el ensayo, te angustias por tantas cosas que no son que Dios traiga alivio sobre su pueblo. Que tu mayor preocupación sea exaltar a Dios, la persona de nuestro Dios. Entonces Dios desea levantar hijos como David, hijas como David. Número 1, que en vida de Saúl, ya vimos todo lo que representaba Saúl.
El causante ahí o el responsable de muchas de las cosas que se desataron, ¿quién fue? El rey. Pero Dios quiere levantarte a ti también. ¿Qué fue lo que le dijo el pueblo a Saúl? El versículo 5:2 dice: aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Me gusta más una versión de la Reina Valera que dice: en vida de Saúl, tú eras quien llevabas el pueblo a la guerra y lo traías. Que no te detengan el pecado de los demás, que no te detengan los problemas de los demás. Atrévete a creerle a Dios, atrévete a honrar al Padre, atrévete a tomar a otros de la mano. Atrévete a servir, atrévete a arriesgar tu vida por otro y vas a ver la bendición de Dios. ¿De qué le servía a Saúl el reino si ya no tenía el respaldo de su pueblo? ¿De qué le servía a Saúl la corona, los vestidos, si no tenía el respaldo de Dios? ¿De qué le servía a Saúl ser el que mejor comía del pueblo? Si estaba enfermo, si estaba atormentado, si no tenía paz en su corazón. ¿Qué quieres? ¿Carne y pollo sin paz? ¿Qué quieres? ¿Carro, casa sin paz? ¿O un bocado seco y en paz? La palabra de Dios lo dice así: mejor es un bocado seco y en paz que 2 puños llenos en casa de contienda. ¿Cómo usted baja un pan seco? Eso le raspa la garganta. Eso no se parece en nada al perro caliente. Pero la palabra de Dios dice que mejor es un bocado seco y en paz que en casa de muchedumbre llena de contiendas. ¿Qué quieres? ¿La paz? ¿La bendición? Dios quiere levantar gente como David, que en vida de Saúl canten para traer paz a los atormentados. No que canten para resaltar. Esa nunca ha sido la esencia de nosotros como casa espiritual. Nunca ha sido nuestra esencia cantar lo que los demás cantan, hacer lo que los demás hacen. Nuestra esencia siempre ha sido amar la voluntad perfecta del Padre. Y los que aman la voluntad perfecta del Padre son los que ven el favor de Dios sobre su vida. Señores, aterricemos este avión. El cuadro de hoy, la escena de hoy, el capítulo de hoy es un resumen de la ley y los profetas. ¿Qué es lo que veíamos en David? Un hombre que amaba a Dios y servía al pueblo. ¿En qué se resume toda la Biblia? Hay 2 mandamientos que si te los aprendes es como si vivieras toda la Biblia. Y Jesús lo dijo así: en esto se resume la ley y los profetas. 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo, semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que había en la vida de David? Amaba a Dios y amaba al prójimo. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Saúl? Desobedeció a Dios y no amó a David. Entonces se quebró por no obedecer a Dios. Necesitamos gente que en vida de Saúl lleven el pueblo a la guerra y lo traigan. Necesitamos gente que en vida de Saúl lleve el pueblo a la guerra y lo traiga. Pero usted me dirá: bueno, pero ahorita nosotros no echamos machete, ni espada, ni nada de eso.
Esto es llevarlos a conquistar sus sueños, llevarlos a conquistar sus metas, llevarlos a conseguir la libertad. Eso es llevar el pueblo a la guerra y traerlo. Tomarlos de la mano y ayudarlos a realizarse. Tomarlos de la mano y ayudar a vencer a los gigantes que los están atormentando. Eso es el discipulado. El discipulado no es más que tomar a alguien de la mano y pelear la buena batalla con él. Compartir su carga, compartir sus luchas, servirle. Ir a la guerra con alguien es como acompañarlo en cada batalla, en cada desafío. Eso es llevar a la guerra y traerlos a la guerra. ¿Qué se hacía en la guerra? Se peleaba. Hoy en día, ¿qué se pelea? Se pelean las disciplinas, se pelean las finanzas, se pelean las carreras universitarias, se pelean los pasajes, se pelea el reunirnos juntos. No podemos centrarnos en nosotros mismos. Saúl se centró en lo que él pensaba, en lo que él creía, y eso fue lo que desató la crisis sobre su vida. Lo que posicionó a David fue servir a los demás, amar a los demás. Hay mujeres que necesitan conquistar a sus esposos. Y esto no es nada más enseñarle un versículo. Venga acá, Kelly, corra. Necesitamos mujeres. Ella necesita conquistar su carrera universitaria. Necesita conquistar su familia, su casa propia. Necesita conquistar sus sueños. Necesita alcanzar aquello para lo cual Dios la hizo. Pero ella sola no puede. Y por eso Dios va a levantar gente que la tome de la mano. Y en algún punto de la historia, Dios levantó a Yesenia. Venga para acá, Yesenia, agárrele una mano. En algún punto de la historia, Dios levantó a Yesenia. Y apareció Yesenia y oraron juntas y estudiaron juntas y oraron juntas y se pelearon y volvieron a orar juntas y se volvieron a buscar y se volvieron a pelear y se volvieron a buscar y se volvieron a orar y siguieron estudiando. Y ahí están las dos peleando la batalla. Y le delegué a una de mis mejores mujeres: no la sueltes, no la sueltes, no la sueltes. Y comenzamos a ver en la vida de Kelly que comenzaron a venir otros gigantes, otras cosas, otros desafíos. Y llamé a Patricia: Patricia, venga por aquí. Le escribí al teléfono, la llamé, le hablé y le dijimos: Patricia, necesitamos que tomes a Kelly de la mano. Necesitamos que la desarrolle, necesitamos que la acompañe. Necesita ser enseñada, necesita ser corregida, necesita pelear la buena batalla de la fe. Y por eso creemos que la vida de Kelly no será igual. Pero ella necesita dejarse tomar de la mano. El pasado es historia. Dios en este tiempo está colocando recursos a su disposición y necesita apropiarse de eso. Eres el David que Dios va a levantar para traer paz a tu familia, a tu ciudad, a tu nación. Pero debe dejarte tomar de la mano. ¿Qué fue lo que quebró a Saúl? ¿Qué hizo lo que él creía? Lea 1 Samuel un ratico. Aproveche que ya no venden periódicos. Aproveche que las revistas están caras para ver si lee la Biblia. Saúl hizo lo que él creía, lo que él consideraba. Y por eso tuvo sus propios resultados. Atrévete a dejarte tomar de la mano. Atrévete a pelear la batalla con otros. Eso fue lo que hizo David. ¿Sabes por qué creo que le va a ir bien? Porque te atreviste a tomar a otros de la mano. Te atreviste a traer a tus compañeras de clase a conocer a Cristo. Y te atreviste a seguirle creyendo a Dios. Y te atreviste a acompañar a Kelly. Y te atreviste a enseñar a otros. Y ya le dije, hay otra mujer, y me dijo: vamos a darle. Esa es la gente que Dios necesita en este tiempo.
Gente que lleve el pueblo a la guerra y que lo traiga. Gente que se preocupe por los demás, no solamente por ellos mismos. Sobre todo gente conforme al corazón de Dios. ¿Qué es lo que usted cree que le espera a Caracas con 3 mujeres como estas, agarradas de la mano? ¿Qué es lo que usted cree que viene sobre esta nación con 3 mujeres como estas activadas? ¿Qué es lo que usted cree que va a pasar en Venezuela si esta cadena sigue creciendo? Ángela, venga para acá y agarre la cadena. Mire cómo corre, mire cómo corre. ¿Qué es lo que usted cree que va a pasar en Caracas si tenemos a 4 mujeres activas? Mujeres que enseñan a otras, mujeres que acompañan a otras, mujeres que creen por otras. ¿Qué es lo que va a pasar en esta ciudad? ¿Qué es lo que va a pasar en tu casa si te dejas rodear por 4 mujeres como esta? Tiene que cambiar tu historia. Tu historia va a cambiar. Solo atrévete a creerle a Dios. Atrévete a dejarte tomar de la mano. Y a las mujeres en esta casa las agarro, alerta a los esposos y le pregunto, ¿desde cuándo no acaricia a su esposo? ¿Desde cuándo no sale sola con su esposo? ¿Desde cuándo no le da lo suyo a su esposo? Píntese el cabello, póngase bonita. No es nada más enseñarle la Biblia. Háblele bien a su esposo. Sea sumisa a su esposo. Ayude a su esposo. Puro pedirle, demandarle. Dios quiere hacer grandes cosas. Pero necesitamos hombres y mujeres como David, conforme al corazón de Dios. ¿Hay alguien que crea eso en este lugar? ¿Qué le parece si hoy levantas tu mano ahí donde estás, en tu casa, en tu sala, detrás de las cámaras? ¿Qué te parece, familia Rivero, si levantas tu mano, familia Jaime, y declaras conmigo: la vida de Saúl no será un impedimento para que yo honre al Rey de Reyes y Señor de Señores? Vamos con autoridad. La vida de Saúl, la vida de los líderes, el pecado de los líderes no será un impedimento para que yo honre al Rey de Reyes y Señor de Señores. No será un impedimento para que yo sirva al prójimo, para que lo lleve a la guerra, para que lo traiga de la guerra. No será un impedimento. Amén. Aplaude la gloria de Dios. Necesitamos gente que cuando vea el pecado de otro diga: no me va a detener, no me voy a detener, no me voy a detener, no voy a retroceder. Muchas veces nos asusta más el pecado del otro que el mismo diablo. Dios es bueno. Vamos con el piano. Corre al piano. Aquí siguen las 4 mujeres. Ahora viene el piano. Ahora viene el de la guitarra. Ahora viene el del bongo. ¿Qué te parece si ahí donde estás te pones sobre tus pies? ¿Sabe algo? Te voy a compartir una debilidad. Iglesia Senfol Multiforme Gracia. Familia que está hoy reunida, que está conectada con nosotros. Te voy a compartir una debilidad. He llegado a quererlos tanto. He llegado a amarlos tanto que a veces el domingo solo quiero decirles cosas bonitas.
Te has convertido tan importante para mí que solo ando pensando en cómo decirte cosas bonitas y cosas maravillosas y cosas que te hagan reír y cosas que te alegren. Pero lucho contra mí mismo cada semana. Señor, no quiero decirles lo que yo quiero decirles. Quiero hablarles tu palabra. Quiero compartirles tu verdad, lo que tú quieres hablar. Mi carne solo quiere animarte, animarte, animarte. Y quizás es porque soy sanguíneo, súper sanguíneo. Y veo a la gente y solo quiero ser cálido y amistoso y alegrarle, porque es una particularidad con la que Dios me hizo. Nací para alegrarle la vida a otros. Pero no es así siempre. No se trata de lo que yo quiero decir. ¿Te ha pasado que te juntas conmigo un ratico y ya sales animado y ya ves la cosa de una manera diferente? Eso es real. Eso es un don de Dios. Pero yo no puedo fiarme del don. Yo tengo que decir lo que el Padre quiere decir. Y hoy vengo a decirte que no te detenga mi pecado. Yo cometo errores, mi esposa comete errores, Patricia comete errores, Carmen Suárez comete errores, David Salgado comete errores, Carmen Blanco comete errores, Jorgelis comete errores, Doris comete errores, Dilbert ni se diga, comete errores, Kimberly comete errores. Solo somos gente que decidió no detenerse. Solo somos gente que decidió creerle a Dios. Eso es lo que somos. La gente como David comete errores. Hoy no vine a hablarle de gente súper espiritual, súper pastor, súper el que adora, súper el que toca la guitarra. No es esa no es la gente de la que vengo a hablarte. La gente como David comete errores. David se acostó con la mujer de su mejor soldado. Para que tengas una idea de los errores que cometió David. Y la embarazó. Y David mandó a matar a su mejor soldado. La gente como David comete errores, pero sabe arrepentirse. La gente que Dios va a levantar en este tiempo no es gente que no se cae. David cayó, pero se levantó. Patricia cayó, pero se levantó. Michael cayó, pero se levantó. Esa gente comete errores. Que no te detengan ni los errores de tus líderes, ni los errores tuyos. Tienes un Dios que perdona. Jairo, tienes un Dios que da oportunidades. Tienes un Dios que da oportunidades. Y esa es nuestra mayor ventaja. Esa es nuestra mayor victoria sobre Satanás. Que nuestro Dios levanta al caído. Que nuestro Dios restaura al abatido. Esa es tu mayor ventaja. Que tienes un Dios que levanta. No se trata de que existe un diablo que te hace caer. No se trata de que existe un pastor que cambió. No se trata de que tu líder te despreció. Se trata de que tienes un Dios que levanta al caído. Se trata de que tienes un Dios que te busca la vuelta. Un Dios que te perdona. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios del que te estamos hablando hoy.
Alguien puede levantar sus manos y adorar a Dios, exaltar a Dios. Gracias, Dios, por la vida de Saúl. Gracias, Dios, por las victorias que nos diste a través de Saúl. Gracias, Dios, por lo que hiciste a través de Saúl. Gracias, Dios, por lo que hiciste a través de David. Vamos, adora hasta que el pueblo suba, suba. Una nota que sube, que lleva arriba. En vida de Saúl, Florángel, en vida de Saúl, en vida de gente como Saúl, vas a llevar gente a la guerra y los vas a traer, y el pecado de ellos no te va a detener, solo los vas a honrar, así como David honró a Saúl, tú los vas a honrar. De gente como Saúl, vas a llevar el pueblo a la guerra, vas a traer el pueblo, no te va a detener el pecado de nadie. Si alabamos, Señor. Señor, aquí tienes este David. Aquí tienes esto, David, Señor. Aquí hay hombres y mujeres dispuestos. David estaba en el campo. David estaba pastoreando ovejas. David estaba por allá solo. Pero Dios se fijó en él, así como se fijó en ti, familia. Es el Señor el que se fijó en ti, Daulis Calzadilla. Es el Señor el que te mandó a llamar. Y si te atreves a atender al llamado de Dios, serás el David de este tiempo. Serás la mujer que cometió errores pero se levantó. Será la mujer que cayó pero que se levantó. Será la mujer que le creyó a Dios y por eso Dios la levantó en medio de su familia para traer sanidad, para traer misericordia, para traer restauración. El trono de David fue conocido como un trono de misericordia, porque David disfrutó de la misericordia de Dios. Todas esas caídas, todos esos problemas te permitieron disfrutar de la misericordia de Dios. Por eso cuando Dios te levante, tú vas a ser una herramienta, Ronnie, para transmitir la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Tú vas a ser una herramienta para decirle a otras mujeres: Dios restaura, Dios cambia, Dios sana, Dios perdona. Y te hablo con pelos en la mano, te hablo con pruebas, te hablo con evidencia. Yo soy testigo de lo mal que estaba mi casa, pero también soy testigo de todo lo que Dios hizo. Y cuando esas mujeres te escuchen, van a decir: yo quiero de ese Dios. ¿Cuál fue el remedio que te tomaste? ¿Cuál fue el libro que leíste? Eres digno, eres digno, Señor. Vamos, monasterio, adora a tu Dios. Eres santo, Un trono de misericordia. eres santo. Es un ministerio de restauración, de misericordia. Señor, te adoramos. Los errores de David Te adoramos.
Solo sirvieron para que Él gustara sus misericordias. Los errores de Saúl solo sirvieron Eres santo. para que gustáramos la misericordia de Dios. Eres santo. Eres santo, Señor. Escúchame bien, iglesia del Señor. Eres digno. La gente como David deja hijos como Salomón. La gente como David deja descendencia eterna. Salomón fue conocido como un rey sabio, rico, como un reinado de paz. Y las cosas que disfrutó Salomón, el hijo de David, vas a encontrarla que en la Biblia dice: por amor a David mi siervo, no voy a hacer nada aquí ni aquí. Muchas de las victorias que van a disfrutar tus hijos van a ser por causa de tu fidelidad, de tu lealtad. La gente como David deja hijos como Salomón. Del linaje de David, Dios levantó, Dios trajo a Jesús. Dios usó ese linaje para traer su salvación. Y Dios quiere usarte a ti para traer su salvación. Señor, hoy te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Dios, por lo que has hecho en medio nuestro. Gracias, Señor, porque un día restauraste a Richard y aquí está hoy adorando, Señor. Gracias porque un día restauraste a Saúl y hoy está aquí contribuyendo, Señor, para que tu nombre se dé a conocer. Gracias, Señor, porque un día restauraste a Patricia y hoy está aquí como un David, Señor, adorando, ministrando en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque un día restauraste mi vida. Gracias, Señor, porque no me dejaste mi pecado. Gracias, Señor, porque no te detuvo mi pecado. Una cualidad de Dios es que a Él no lo detiene el pecado. Que esa sea una cualidad tuya. Que no te detenga el pecado. Si a Dios lo hubiese detenido el pecado, me hubiese dejado en la perdición, en la mentira, en el robo. Si a Dios lo detuviera el pecado, me hubiese dejado en el alcohol, en las drogas. Si a Dios lo detuviera el pecado,
no estaría hoy aquí dándote una palabra de fe y de esperanza. Por eso hoy quiero invitarte que no te detenga el pecado, mujer. Que no te detengan los errores, ni los demás, ni los tuyos. Tienes un Dios que perdona. Acércate a Él. Tienes un Dios que restaura. Acércate a Él. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Señor, hoy te adoramos. Dale gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Señor, gracias por este tiempo. Hoy oro por cada hombre, por cada mujer que abrió su corazón a tu palabra, que recibió tu palabra, Señor. Hoy oro por esos hombres y esas mujeres que han visto el pecado de sus líderes, de sus autoridades. Y la tristeza los ha invadido. Hoy oro para que sus pies sean afirmados. Hoy oro para que su corazón sea afirmado en ti, Señor. Hoy, Señor, te adoramos. Para que tú traigas alivio al corazón de esos líderes. Señor, ¿cuánto daría por ser el David que trae alivio a su líder? ¿Cuánto daría por ser el siervo que alegra el corazón de su Señor? Tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes, Dios. No me importa cuántas veces me arrojaron la lanza. No me importa cuántas veces trataron de sacarme del juego. Quiero ser de bendición para ellos, Dios. Y quiero dejar una descendencia, Señor, así, con un corazón como el de David. Que no lo detengan las crisis, los errores. Cúmplase tu palabra, Señor. Ejecútese tu plan. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Un saludo a todos los que se conectan. Esta semana nos vemos en el auditorio. También estaremos transmitiendo en vivo. Gracias a todos por sus aportes. Dios va a hacer grandes cosas. Prepárate para lo mejor.